El depredador invisible 20 de enero de 2022. La policía de El Alto, Bolivia, irrumpió en una pequeña vivienda de la zona Vallivian tras una denuncia anónima. Decían que allí vivía un hombre con un pasado turbio, alguien que había estado preso pero que inexplicablemente seguía libre. El operativo no parecía extraordinario, hasta que uno de los agentes, al remover la tierra del patio, notó algo que sobresalía entre la arena húmeda: una tela, un pedazo de blusa. Lo que desenterraron minutos después heló a todo el país: el cuerpo de una joven mujer envuelto en bolsas negras, con señales de asfixia y violencia sexual. En ese momento nadie imaginaba que aquel hallazgo sería el inicio de una pesadilla que revelaría a uno de los asesinos más sádicos y calculadores de Bolivia. Su nombre: Richard Choque Flores. Choque no era un desconocido para la justicia. En 2013 había sido condenado a 30 años de prisión por el asesinato de su primo, un joven de apenas 18 años. Lo apuñaló hasta la muerte en un ataque brutal y fue encarcelado sin derecho a indulto. Pero en 2019, gracias a una misteriosa orden judicial, Richard fue liberado por razones humanitarias. Según un informe médico, sufría diabetes y requería tratamiento fuera del penal, un error que costaría vidas. Durante su libertad, Richard empezó una nueva etapa, más oscura. Se hacía pasar por policía y usaba perfiles falsos en redes sociales para contactar jóvenes entre 15 y 20 años. Les ofrecía trabajo, dinero o protección. Luego las citaba en su casa. Ninguna de ellas sabía que estaban caminando directo hacia una tumba. Una de esas jóvenes fue Lucy Ramírez, de 17 años. Desapareció en 2021 después de decirle a su madre que iba a encontrarse con un oficial que le ofreció un trabajo. Nunca volvió. Su familia buscó durante meses, sin resultados, hasta que la policía encontró su cuerpo enterrado bajo la habitación de Choque, junto al de otra chica, Iris Maita, desaparecida en 2020. Ambas víctimas mostraban los mismos signos: abuso, tortura y una muerte lenta y metódica. Lo perturbador no terminó allí. En el interior de la casa, los agentes hallaron algo peor: una libreta con nombres, direcciones y fotografías de al menos 27 mujeres, todas marcadas con códigos, algunas con una X roja, otras con la palabra pagada. Era una lista de víctimas, potenciales y confirmadas, que revelaba el patrón de un asesino serial organizado, paciente y completamente carente de empatía. Cuando fue detenido, Richard Choque no mostró sorpresa, solo dijo: "Ya sabían que me iban a encontrar". Horas después, confesó haber matado a las dos jóvenes y haber extorsionado a decenas más. En su computadora, la policía descubrió conversaciones en las que se hacía pasar por fiscal, juez o agente, amenazando a mujeres para obligarlas a pagarle dinero o favores sexuales a cambio de no denunciarlas. Las autoridades declararon que el caso representaba uno de los mayores fracasos judiciales en la historia del país. Un asesino condenado que, por negligencia, fue liberado y volvió a matar. Pero eso era solo el principio, porque detrás de esa sonrisa serena y sus ojos vacíos, Richard Choque ocultaba algo mucho más profundo: una mente que había aprendido a dominar el miedo, la manipulación y la muerte. Parte 2. El depredador que cazaba en silencio. Cuando la noticia se difundió, Bolivia entera se estremeció. Las autoridades no podían explicar cómo un hombre condenado por homicidio estaba libre, y menos aún cómo había logrado construir una red de engaño y terror en plena ciudad, sin que nadie lo detuviera. Los vecinos de la zona Vallivian lo recordaban como un sujeto reservado, amable, incluso educado. Decían que vestía bien, que hablaba con tono autoritario y que siempre decía ser policía. Richard Choque había aprendido algo en prisión: el poder del miedo. Creó varios perfiles falsos en Facebook con nombres de supuestos fiscales y agentes. Se hacía pasar por funcionario anticrimen y ofrecía empleos a jóvenes mujeres. Otras veces fingía realizar operativos donde las detenía y las obligaba a pagar multas por supuestas faltas inexistentes. Pero su control no terminaba con dinero. Muchas veces las amenazaba con meterlas presas si no obedecían sus deseos. En su casa, los investigadores hallaron cámaras ocultas, fotografías de sus víctimas y grabaciones donde se le escuchaba planificando sus siguientes movimientos. Todo estaba meticulosamente ordenado, como si llevara un registro contable de sus crímenes.
Entre sus archivos apareció un documento titulado Control de Chicas. En él había detalles sobre sus encuentros, fechas, descripciones físicas y hasta el tipo de manipulación que usaba con cada una. Los forenses descubrieron restos humanos adicionales enterrados bajo cemento en el patio trasero. Aunque solo se confirmaron oficialmente 2 cuerpos, Lucy e Iris, la policía sospechó que podría haber más. Cada hallazgo alimentaba una pregunta más inquietante: ¿cuántas habían desaparecido por su culpa? Durante los interrogatorios, Richard se mostraba tranquilo. Contestaba con voz baja, sin titubear. Cuando los agentes le preguntaron por las víctimas, respondió con una frase que quedó grabada: ellas sabían lo que hacían, solo querían dinero. Su frialdad contrastaba con la magnitud del horror que había dejado atrás. No mostraba culpa, ni empatía, ni arrepentimiento, solo una especie de orgullo disfrazado de indiferencia. La prensa lo bautizó rápidamente como el monstruo de El Alto. En cuestión de días, su rostro inundó los noticieros, redes y periódicos. El país entero exigía justicia. Fue entonces cuando salió a la luz lo más perturbador. No actuó solo. Las investigaciones posteriores revelaron que Richard contaba con ayuda dentro del sistema judicial. Funcionarios del penal, médicos y hasta jueces habrían firmado documentos falsos para permitir su libertad en 2019. El certificado médico que justificó su salida nunca existió en los registros hospitalarios. Y sin embargo, con esa simple hoja, un asesino volvió a las calles. Los informes señalaron que durante su tiempo fuera de prisión, Choque siguió extorsionando a más de 70 mujeres. Les pedía dinero a cambio de no abrir procesos en su contra, aprovechando su falso cargo policial. Algunas pagaron, otras desaparecieron. Mientras más pruebas se encontraban, más claro se hacía que Richard Choque no era un simple criminal. Era un depredador social, alguien que se movía entre la burocracia y el miedo, utilizando la corrupción como su mejor cómplice. Su captura no trajo alivio inmediato, porque lo que había hecho era tan grave, tan repulsivo, que parecía imposible de dimensionar. Y aún quedaba lo peor por descubrir: una lista de nombres y una red de cómplices que podrían haber evitado todo. Parte 3. El monstruo y la sombra del sistema. Cuando el caso de Richard Choque llegó a los tribunales, ya no se trataba solo de un asesino. Era el reflejo de algo mucho más profundo y mucho más podrido. El país entero exigía respuestas. ¿Cómo un homicida condenado a 30 años sin derecho a indulto podía caminar libremente por las calles? ¿Quién firmó su liberación? ¿Y por qué nadie revisó el expediente médico que lo declaraba enfermo terminal? Las investigaciones revelaron una cadena de corrupción que heló a la opinión pública. Funcionarios del sistema penitenciario, médicos falsificadores y hasta jueces con nombres y apellidos fueron señalados. Richard no había escapado del sistema. El sistema lo había liberado. En las audiencias, Choque permanecía inmóvil, sin expresión. Los fiscales lo acusaban de asesinato, violación, extorsión y suplantación de identidad. Pero él no mostraba emociones, solo observaba como si cada palabra fuera irrelevante. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, respondió con una calma aterradora: «No soy el único que debería estar aquí». Esa frase marcó un antes y un después, porque con ella insinuó que otros, personas con poder, dinero e influencia, habían participado, directa o indirectamente, en su cadena de crímenes. Días después, varias mujeres denunciaron haber recibido amenazas por parte de supuestos agentes que les pedían guardar silencio. Mientras los medios reconstruían su historia, se reveló que Richard Choque había usado su libertad para dirigir una red clandestina de extorsión y abuso. Controlaba decenas de perfiles falsos, gestionaba depósitos de dinero y mantenía contacto con exfuncionarios corruptos. Todo desde una computadora en su casa, bajo la fachada de un estudiante rehabilitado. Nada más lejos de la realidad. Los expertos forenses coincidieron en algo escalofriante. Choque tenía un perfil psicopático completo, encantador, manipulador, sin remordimiento ni empatía. Alguien que entendía el miedo y sabía explotarlo con precisión quirúrgica. Sus víctimas nunca tuvieron oportunidad. Y lo peor es que, durante años, nadie quiso mirar. En su sentencia final, Richard Choque Flores fue condenado nuevamente a 30 años de prisión sin derecho a indulto, esta vez por el asesinato de Lucy Ramírez e Iris Maita, además de múltiples delitos de violación y extorsión. Pero para muchos, la justicia llegó demasiado tarde. 2 vidas perdidas,
decenas destruidas y un país entero enfrentado a una pregunta incómoda. ¿Cuántos Richard Choque siguen ahí afuera, amparados por la impunidad? La casa donde cometió sus crímenes fue sellada, pero los vecinos aseguran que por las noches aún se escucha algo. Golpes secos, voces femeninas y el ruido metálico de una pala hundiéndose en la tierra. Nadie se atreve a acercarse, porque aunque el monstruo esté preso, su sombra todavía respira entre esas paredes. Si quieres conocer más historias aterradoras, suscríbete a Archivo 33. Cada semana exploramos los casos más oscuros, los crímenes más perturbadores y los misterios que el mundo preferiría olvidar. Prepárate, porque el horror real apenas comienza.